Eh, Continuando ahora con la clase, es así medio complicado para mí, me imagino que para ustedes también, el que tengamos el mismo día dos clases, ¿verdad? O sea, y dos clases, dos sesiones más bien, porque una es clase y la otra no. De dos sesiones, pues el mismo día, no es porque a mí no me parezca, ni mucho menos. Quiero hacer la aclaración. Lo que pasa es que sí es curioso, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones, pero yo creo que también está pensado mucho en cuestiones como para cuando volvamos de la modalidad esta virtual, quizás, no sé, pero en fin. El punto es que este día nos vamos a ver en dos ocasiones. Para entrar ya en materia respecto a lo que sería ya propiamente la asignatura, tenemos que continuar porque la vez pasada, pues de hecho en orientación educativa ha estado un poquito complicado porque pues ya ven que es nada más una clase por semana. Entonces, la semana pasada, pues tuvimos, no tuvimos la clase porque nos mandaron a una capacitación. Entonces, por ese motivo no pudimos vernos de los 2 días que ustedes iban a trabajar, porque pues eran también festivos, ¿no? Entonces, sin embargo, pues esto tiene que continuar y tiene que avanzarse porque pues los tiempos están muy marcados. Lo bueno es que no hay muchos puentes y esas cosas en el resto de lo que sería ya el semestre. Y no es porque yo esté en contra de muchachos, no estoy en contra, yo soy un mortal igual que cualquier otro y claro que me gusta descansar, pero la cuestión es que si descansamos mucho, la verdad a veces nos pasa la factura un poco cara, el descanso si nosotros no nos organizamos. Entonces, a eso me refiero yo, no es porque no nos guste, sino porque pues tiene que seguir avanzando esto, porque si no, pues se acumula el trabajo, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que aquí el secreto es organizarse muy bien con sus tiempos para que no suceda en ese tipo de cuestiones, porque al final del semestre todos, no nomás ustedes, muchachos, pues todos andamos así como súper estresados, con una carga impresionante y que a veces hasta crisis emocional o corporal nos puede dar, ¿no? Es cuando nos enfermamos de todo, traemos una enfermedad que no se nos quita y hasta que ya pasa el nivel de estrés, ¿no? Y le salen un montón de situaciones ahí y que se pudieron haber previsto o minimizado con ser un poquito más organizado. Yo admiro mucho a la gente que es muy organizada porque por lo general pareciera que trabajan más, pero realmente le invierten un tiempo a estar organizado y a dejar, ¿cómo se llama? Cosas en orden que después les van a facilitar la vida. Entonces es una estrategia muy inteligente, muy progresista, pues el ser organizado y que al final pues te va a generar muchos beneficios, ¿no? Entonces, sobre todo, muchachos, cuando están en un tiempo como el de ahorita, para ustedes que pues ya están en el último año y que se tienen que organizar mucho, porque pues así se los va a requerir, vamos a decir, todas las actividades que ustedes tendrán que hacer. Lo bueno dentro de lo que está es que el quinto y el sexto semestre no están tan sobresaturados de materias como tercero y cuarto, porque de hecho tercero y cuarto pues son los que tienen más materias, muchas son los que llevan más materias y aparte tienen que llevar el paraescolar y aparte el servicio social, ¿no? Entonces realmente tercero y cuarto es muy pesado, por eso mucha gente no le va bien en tercero y cuarto semestre porque pues no se preparó para organizarse de una manera positiva. ¿Y qué tiene que ver con esto, muchachos?
con algo que, si bien es cierto, nosotros tenemos más o menos claro porque lo hemos padecido, porque lo hemos vivido. Por ejemplo, lo que comentaba ahorita de ser organizado o de no tener muchas habilidades de organización para poder cumplir con las metas, y que tiene que ver con la personalidad, fíjense. Porque resulta, a propósito de lo que vamos a hablar el día de hoy en clase, muchas veces a nosotros se nos ha dicho, así como se los estoy comentando yo, pero también en otras materias o inclusive en su casa, les han dicho: mijito o mijita, mira, ¿por qué no organizas esto? ¿Por qué no checas esto? ¿Por qué no llevas control de esto? Y tú crees que es más trabajo, pero se te van a facilitar más las cosas. Y hay gente que no necesita que le digan, porque ella por sí misma se siente bien siendo organizada. Y es una estructura de un estilo de vida que se tiene a través de un espacio que a nivel cerebral se tiene más desarrollado que los otros. Por eso, cuando nosotros hablamos de pruebas vocacionales, muchachos, hay tanta gente que se describe en las pruebas vocacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que son personas que, a querer y no, parece que les están tomando una fotografía cuando estamos dando un resultado vocacional. Y hay otras personas que no se conocen y que tampoco quieren aceptar lo poco o lo mucho que puedan conocer, y que se sorprenden cuando una prueba vocacional, por ejemplo, como en el caso de las que aplicamos nosotros, les dan un resultado que no están del todo muy bien aceptados. Es como cuando hacen un test y les sale una respuesta que no es de su agrado. Aquí no estamos hablando de un test de esos que vienen en las revistas y que no son ni test siquiera, son unos tristes cuestionarios que los ponen a partir de temas que la mercadotecnia ha buscado que podrían tener interés entre los lectores de ese tipo de revistas. Por ejemplo, ¿les ha tocado ver? Por ejemplo. A ver, test vocacionales. Sí, pero, por ejemplo, ¿les ha tocado ver no test vocacionales? Los test vocacionales son científicos y están validados y son estandarizados, pues, ¿sí? Entonces, no puede venir porque sería ilegal inclusive que viniera en una revista, porque no están acreditados para hacer una interpretación la gente que maneja una revista. Pero ponen cuestionarios que ellos le llaman test o cuestionarios para saber, por ejemplo, cosas de tan interés general del tipo de lector de esa revista, como por ejemplo, si es una revista para mujeres, les ponen temas que, a consideración de las personas que editan esa revista, les pudieran interesar a esas personas. Por ejemplo, ¿eres celosa? ¿O quieres conocer tu nivel de cómo se llama, de celotipia? Que, por cierto, ellos no dicen de celotipia porque no saben, ¿no? Pero ¿quieres conocer qué tan posesivo eres o qué tan celosa eres? No creo que no hayan visto una revista que traiga un cuestionario por ahí. Sobre todo las revistas de mujeres, no sé las de hombres qué cuestionarios puedan ponerles, ¿no? Aunque no sea especializado, vienen porque son de los temas de cómo mejorar tus relaciones de pareja, cómo mejorar tu comunicación, cómo mejorar. Por ejemplo, ponen temas de ese tipo y después te ponen un test. ¿Les ha tocado ver o no leen revistas? Ajá. Sí, Montserrat. Sí, también hacían revistas de esos adolescentes que ponen a youtubers en la portada, y salen muchos test de cómo encontrar a tu alma gemela y así. Ajá. Entonces, pues con todo el respeto que me merezcan, hablar de parejas y de personalidad, o sea, yo creo que lo único que hacen en un momento dado es darles alternativas de lo que las personas que leen esas revistas quieren escuchar.
Porque la verdad, muchachos, hablar de un test o hablar de una prueba, las pruebas tienen que ser estandarizadas y se apegan al método científico. ¿Qué quiere decir comprobación, validación, estandarización? ¿Qué quiere decir todo esto? Que en pocas palabras debe de dar el mismo resultado mientras se apliquen a una población con determinadas variables. Me explico, ahora sí que los que están llevando estadística me van a entender. ¿Sí? Están validados estadísticamente. Entonces, obviamente que una revista no puede hacer eso, porque tendría que tener profesionales que interpreten, tendría que tener derechos de autor o tendría que tener registros de autor para poder hablar sobre eso. Así que todas las cosas que lean de ese tipo, pues, o sea, léanlas si quieren pasar un rato agradable y reírse, pero nada más, porque no tienen validez, ¿sí? Ahora, dentro de lo que estamos hablando, por ejemplo, lo que comenta Montserrat y comenta Vivian, también es muy importante tener claro que si vamos a ver lo que vocacionalmente está relacionado conmigo, tendríamos que empezar por algo que es muy importante, muchachos. Una de las cosas más importantes que tendríamos que tomar en cuenta para empezar a trabajar ya con lo que tiene que ver con vocación, tendríamos que empezar a tomar un indicador que como estudiante a ustedes les va a orientar un poquito más a simple vista, ¿sí? Por ejemplo, hacer una revisión de su historia académica, muchachos. Cuando yo hago una revisión de mi historia académica, me doy cuenta si soy objetivo y claro, no de lo que quiero ver y cómo quiero interpretarlo, sino de lo que realmente las evidencias me están indicando. ¿En qué parte están mis lados vulnerables y en qué parte están mis lados potenciales? ¿Qué quiero decir con esto? A través de las calificaciones o de las áreas de oportunidad que yo tengo en las calificaciones que aparecen en la boleta o en el CARDES, yo me puedo dar cuenta en qué parte están mis puntos débiles y en qué parte están mis puntos fuertes, ¿sí o no? Indistintamente de quién me dé la materia, cómo me dé la materia, de qué forma me dé la materia, me cuesta el mismo trabajo, indistintamente de las circunstancias, el acreditarla o no. ¿Sí o no? Sí. Entonces, me podrán decir, sí, profe, pero ¿qué pasa si hay alumnos que tienen 100 en todo? ¿Sí? Yo creo que en su salón debe de haber gente que tiene 100 en todo. ¿Sí o no? Así es, Vivian. ¿Sí? O sea, cuando tú estás hablando de un test, es como los que vienen en los libros. Nosotros pagamos derecho de autor inclusive. Y las personas que los interpretamos o las personas que podemos hablar somos certificadas y estamos validadas para poder hacer los comentarios que estamos haciendo. Porque de otra manera no es posible, pues. Sí, cualquiera puede poner algo, publicar algo y que definitivamente, pues, o sea, con todo el respeto, pues puede decir misa si quiere, ¿no? Pero eso no me debe de generar ningún tipo de expectativas, ¿sí? Porque no tiene validez, ¿ok? Bien, gracias por compartir tu comentario. Ahora, cuando estoy hablando, compañeros y compañeras, de lo que tiene que ver como un indicador, ahora sí que gráfico casi, son las calificaciones que yo tengo en determinadas áreas. Si ustedes se fijan, la gran mayoría, acuérdense que las excepciones no hacen las reglas, ¿sí? La gran mayoría de las personas tiene más desarrollado un hemisferio que otro. Y dependiendo del hemisferio que tenga, ¿sí?, son las habilidades que va a tener, o sea, las facilidades que va a tener para determinadas cosas y las dificultades que va a tener para otras. Ahora, hay cerebros privilegiados que tienen desarrollado o muy desarrollado ambos,
aunque haya sus mínimas diferencias en donde siempre hay una inclinación. Y me van a decir, maestra, ¿y por qué hay gente que tiene 100 en todo? ¿Tiene desarrollado todo el cerebro? Sí, sí lo tiene desarrollado, pero no es por eso. Es porque hay algo que se llama técnica. Y que si yo le pregunto aquí a una persona de las que tiene el promedio más alto del salón, que tiene casi 100 de promedio, y ustedes podrían pensar que en todas las materias les cuesta el mismo trabajo o se les facilita sacar la misma calificación. Yo les aseguro que no es cierto. Y yo creo que muchos de ustedes están en esas condiciones. Siempre hay asignaturas de determinadas áreas que están sobre todo inclinadas para una parte más que para la otra, que para sacar ese 100 o para sacar ese 90 y tanto les cuesta mucho más trabajo que para sacar el otro que a lo mejor ni estudian ni salen mejor. ¿Les parece familiar lo que les estoy diciendo? A mí sí me resulta muy familiar, maestra. ¿Sí? ¿Qué dices tú? Para seguir conservando, ¿sí? El hecho de que en un momento dado, yo pueda tener la posibilidad, fíjense bien de lo que estoy hablando, el hecho de que en un momento dado pueda tener la posibilidad de salir muy bien académicamente en todo, no quiere decir que tenga el mismo grado de destreza ni de habilidad en todo. Lo que pasa es que, ¿qué hago? Compensar la habilidad que no tengo o que no se me da por naturaleza, estudiando o reforzando, ¿sí? Para que pueda en un momento dado igualar el resultado, pero eso no quiere decir que me convierta en algo, que en un momento dado me va a mí ¿cómo se dice? A garantizar que yo voy a tener el mismo proceso de aprendizaje o que yo voy a tener el mismo proceso de desarrollo en alguna parte de esas áreas. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro de esto que nos pasa con mucha seguridad, muchachos, se van a ver reflejados en lo que voy a comentar. Por ejemplo, cuando ustedes deciden, vamos a decirlo de esa manera, cuando ustedes empiezan a estar en la primaria, más bien cuando deciden sus papás inscribirlos en la primaria, ¿sí? Y empiezan a aprender las letras, las formas, o en preescolar, ¿sí? Se empiezan a dar cuenta quién tiene mayor, vamos a decir, destreza a nivel de precisión de trazo fino. En el trazo fino viene el dibujo, en el trazo fino viene la letra, en el trazo fino viene todo lo que tiene que ver con plásticas, o sea, con las manualidades o con todo aquello que tiene que ver con los procesos manual mecánicos. O sea, lo pienso, lo hago, o lo hago y lo genero. ¿Me explico a qué me estoy refiriendo? Entonces, a todos los niños de las mismas edades, con los mismos coeficientes, etcétera, les ponen a hacer los mismos trabajos, porque hay unos que hacen unos trabajos que nadie les entiende de qué se trata, porque son un relajo los trabajos. Y hay otros niños que todo limpio, en orden, bien hecho, bien pintado, etcétera. Pasa lo mismo con la letra. Cuando al niño lo pones a hacer trazos de la letra, desde pequeño, desde segundo año, primero de primaria, ya te das cuenta quién va a tener bonita letra y quién no la tiene. ¿Sí o no? Y tienen la misma escuela y tienen el mismo adiestramiento y les han enseñado lo mismo. Y no estamos hablando de quién es más inteligente que otro. Estamos hablando de quién en un momento dado, fíjense bien, de quién en un momento dado tiene
vamos a decir, más destreza en ese campo. Y esa destreza es involuntaria, no depende del niño, no depende de que el niño lo tenga consciente, no depende de la cantidad de páginas haciendo caligrafía, bolitas, palitos, etcétera, que los ponga la maestra o que se los deje de tarea o se los pongan en su casa para que deje de tener esa letra patas de araña. Mi primer pregunta sería, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano por favor, se acuerdan que cuando estaba en la primaria, ya sea la maestra les dejaba de tarea o le sugería a su mamá que los pusiera a hacer caligrafía, bolitas, palitos, o que los pusiera a hacer planas para que fueran mejorando la letra? Levanten la mano, quiero verlos. ¿Sí? La siguiente pregunta, gracias chicos. La siguiente pregunta sería, ¿a cuántos de ustedes los convirtió en ese ejercicio prolongado en alumnos o adultos o jóvenes que tengan una letra hermosa? ¿Ustedes consideran que tienen letra hermosa por la cantidad de páginas que hicieron cuando estaban chiquitos? Fíjense bien lo que van a contestar. ¿Quién más aparte de Vivian? Dice Nicole, desde el kinder. ¿Desde el kinder qué, Nicole? ¿Desde el kinder te ponían a hacer planas y planas y planas? ¿O desde el kinder tenías bonita letra? Ok, les ponían planas. Ajá. Ese es el punto. ¿Conocen a gente que tiene letra hermosa? Ah, qué bueno, me encanta, porque ya llegamos a lo que yo quería oír o leer. Tanto Nicole como Vivian, como Montserrat, como Sara, de todo el montón de personas que los pusieron a hacer horas y horas y horas de páginas, de letras, de dibujitos, de caligrafía, palitos y rueditas, dicen, la verdad, no hay mucho que decir en cuanto a la hermosura de la letra, pero por lo menos se entiende. La siguiente pregunta sería a estas personas que mencioné, ¿sí? A estas personas que mencioné. ¿Ustedes piensan que si no hubieran hecho, qué hubiera pasado si ustedes no hubieran hecho esas planas de tanto tiempo cuando estaban chiquitos? ¿Cómo hubiera sido su letra? ¿Puedo participar? Claro. Pues es que para mí, cuando estaba en segundo de primaria, tenía la letra bien horrible, o sea, era ilegible así, y pues el maestro siempre me decía mucho que la corrigiera, o sea, me ponía así de que notas que la tenía que corregir, y pues mi mamá me empezó a poner ejercicios, decía hasta que pues, fuera legible, y yo digo que si no me hubieran dicho nada, mi letra hubiera sido igual de legible para siempre, porque sí estaba muy fea, la verdad. ¿Y ahorita consideras, Montserrat, que tienes bonita letra o tienes letra legible? Pues yo digo que, pues para mí no está fea, la verdad. Pero yo, así que yo diga que qué bonita está, pues siento que hay letras más bonitas así. O sea, que hay gente que tiene mejor letra que yo. Haya hecho o no muchas planas, ¿verdad?
Sí. Ok. Entonces, ¿se fijan cómo analizando muchas cosas nos empieza a caer el 20 de lo vocacional? ¿Qué es lo máximo que podemos conseguir, por decirlo de alguna manera? Permíteme, Sara. Conseguir cuando reforzamos algo. A ver, Sara, no quiero contaminar tu participación. No, está bien. Que, por ejemplo, cuando me enseñaron a escribir, o sea, me dieron una forma específica, ¿no? Entonces yo, para adaptarme a esa manera como de las planas, tuve que agarrar, o sea, empecé a agarrar el lápiz mal. Entonces siento que si no me hubieran puesto de que hacer planas y planas, hubiera podido desarrollar de que la manera correcta de agarrar el lápiz para yo hacer como mi propia letra, ¿saben cómo? O sea, siento... perdón. ¿Y qué tan estética piensas que hubiera sido tu forma? ¿Crees que hubiera cambiado tu forma estética o no cuando fuera tu propia forma? No siento que hubiera cambiado porque siempre me he enfocado mucho en que se pueda entender lo que escribo, ¿no? Pero siento que hubiera encontrado una manera más fácil de escribir y, o sea que, porque cuando escribo ahora me cansa mucho por la manera en que agarro lápiz, ¿no? Y lo he tratado de corregir, pero la única manera en la que puedo escribir ahora es agarrando así el lápiz. Entonces, siento que si me hubieran dejado hacerlo, pues a mí así, hubiera encontrado una manera más fácil. Ok. Me parece excelente tu comentario porque es parte de lo que yo voy a explicar aquí. ¿Y por qué me meto con algo que es tan sencillo y que porque todo el mundo ha pasado por una experiencia, ¿sí? Similar, vamos a decir, y me van a poder entender muy bien. Miren, chicos, cuando estamos hablando de habilidad, estamos hablando de que conozca yo la habilidad, me guste la habilidad que tengo, la utilice o no la habilidad que tengo, esté de acuerdo o no con ella, la acepte o no la habilidad, mientras nosotros no suframos un accidente que neurológicamente me impida o fisiológicamente me impida que se siga desarrollando o que se atrofie esa habilidad, nosotros nos vamos a morir con ella, la usemos o no, estemos de acuerdo con ella o no, la querramos o no. Y no tiene que ver con la cantidad de planas, ni con la técnica, ni con nada de lo que hayan hecho sus papás, sus maestros o lo que ustedes hayan decidido adecuarse. Sin embargo, yo no estoy diciendo que no sirva lo que hicieron sus papás y sus maestros. Pero ¿qué es lo máximo que van a llegar a potenciar algo que es una habilidad que no se les da por naturaleza? O sea, no está en su desarrollo psicosocial ni psicocerebral. O sea, no está en lo neurológico, en la predeterminación fisiológica que tienen ustedes. No está en su área de fortaleza a nivel de cognición, o sea, de aprendizaje y de ejecución, ¿sí? Y me van a decir, ¿qué quiere decir que pudieron lograr sus papás? Por eso les hice todas esas preguntas. ¿Qué es lo máximo que podemos conseguir? Que sea menos peor o menos mala o menos deficiente aquella área cuando tenemos reforzadores como la técnica. Por ejemplo, la gente que no tiene por naturaleza desarrollada el área en donde está el trazo, el dibujo y ese tipo de cosas, para poder sacar adelante, como por ejemplo escribir, que se entienda y que se vea limpio, no significa que sea hermoso, ¿sí? Porque la gente que tiene desarrollada esa área, es más, hasta cuando va a escribir en una servilleta, en un papelito, en la pierna, se escribe algo, se le nota el tipo de trazo
correcto y perfecto que tiene. ¿Sí? ¿O no? Y no lo obtuvo por la cantidad de horas y de páginas y de todo lo demás que ustedes me están compartiendo. ¿Qué fue lo que lograron ustedes? Mejorar una deficiencia que no tenían en esa área. Y que si bien es cierto, ayuda bastante para que esa deficiencia no se vuelva un obstáculo para que ustedes alcancen metas importantes, como comentó Montserrat, que le bajarán puntos, por ejemplo, porque no se le entiende a la letra o porque le pusieran mal una respuesta porque se confunde una letra con la otra, porque tiene muy feo trazo o por alguna cosa de ese tipo. Esos son parte de los logros de haber tenido un reforzamiento. Pero eso no la hace o no la convierte a la persona en entrar en el ranking de los más desarrollados en esa área. Porque, insisto, va a haber personas que nunca hicieron planas y tienen una letra hermosísima, ¿sí? Es como, por ejemplo, la gente que se le dificulta mucho porque su área de desarrollo a nivel cerebral, a nivel neurológico, a nivel cognitivo, que es el proceso de aprendizaje y de asimilación, ¿sí? No está en el área de las ciencias exactas, o sea, no está en el área derecha del cerebro, ¿sí? Está en la otra parte y puede ser brillantísima en la otra parte, pero su deficiencia, y no quiere decir que sea discapacitado, que no sea inteligente, que no tenga oportunidades, no. Pero si lo comparas con el área de más desarrollo, está menos desarrollada esa área. Entonces, para evitar que tenga problemas de reprobación, para evitar que tenga problemas de conocimiento general que pongan en riesgo el que se potencie las áreas en las que tiene mucha capacidad vocacionalmente hablando, ¿sí? Pues tenemos que tener reforzadores, como por ejemplo lo que hicieron sus maestros y sus papás, en donde puedan tener, por ejemplo, estos muchachos tengan que tener asesorías de matemáticas, de física, de química, para que esas materias no echen, vamos a decir, a perder el promedio y las potencias que pueden tener en otras áreas en donde son muy habilidosos. Y al revés, la gente que es muy habilidosa en las ciencias exactas tiene un poco más de problemas en las áreas, por ejemplo, de socialización, en las áreas económico-administrativas, pero sobre todo en las de ciencias sociales o las que impliquen socializar. Por ejemplo, hablar, exponer, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para no echar a perder, por ejemplo, un promedio, para que no te baje un promedio, para que puedas alcanzar a tener otras opciones que ya tienes por sí solas, se te dan las ciencias exactas? Entonces vas a ir a trabajar y reforzar todo lo que tiene que ver en las ciencias económico-administrativas o en las de socialización o de ciencias sociales, las de comunicación verbal y escrita, ¿sí? Y todas las que tienen que ver con ese proceso. ¿Para qué? Pues para que se pongan al mismo nivel y puedas tener resultados óptimos en las demás, ¿sí? Al igual que en las que por naturaleza se te da. Eso, sin embargo, no te hace que de la noche a la mañana tú te vuelvas diestro en las otras áreas que no son de tu oportunidad y que toda la vida van a ser tus áreas en donde sean, vamos a decir, un poco más complicado llegar al logro de metas que las que tienes más desarrolladas y que con la sencillez mínima tú puedes sacarlas adelante. Y otra prueba de esto es, por ejemplo, muchachos, cuando ustedes están en un grupo en donde tienen más o menos las mismas características, tienen más o menos el buen promedio todos, como por ejemplo en el grupo en el que están ahorita, yo les aseguro que si cuando volvamos a presencial, si volvemos a presencial y me toca conocerlos y me toca ponerles un examen, el que sea, de cualquier materia, ¿sí? Yo les aseguro que a pesar de que son muy buenos académicamente ustedes, va a haber gente que si yo le pregunto, oye, ¿cómo se te hizo el examen? Nomás a los 3 primeros que le pregunten, o a los 5, o a los que sea,
que les pregunte, ¿cómo se te hizo el examen? Cada persona me va a dar una impresión del examen distinta y va a tener que ver no con lo que estudió, sino cómo percibe y en dónde tiene desarrolladas más sus fortalezas. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, maestra. Entonces, ¿de qué estoy hablando con esto? Elegir vocacionalmente tiene antes una serie de condiciones que en un momento dado tenemos que tomar en cuenta para poder trabajar de esa manera, ¿sí? Y poder tomar ciertos indicadores que me permitan a mí, bueno, en el caso de ustedes, ¿no? Que les permitan ir diciendo, órale, es por aquí. O decir, ¿qué tiene que ver esto con aquello? Nunca se me hubiera ocurrido. ¿Sí? O qué bueno que estoy tomando en cuenta esto o que me estoy fijando en esto para que la decisión que voy a tomar sea la correcta. Y nos vamos al primer tema, por ejemplo, en donde viene de los primeros ejercicios, en donde viene, ¿cuál es el primer indicador que yo puedo tener así objetivo, claro, que les decía ahorita? Las calificaciones que he tenido a lo largo de mi historia académica. Y no nada más si me voy a revisar mi historia académica desde el principio, desde el preescolar, toda la vida se me han facilitado. Te puedes empezar a dar cuenta y empezar a recordarte de muchos detalles. Y si eres un poco más preciso, irte a las boletas que tenías de cuando estabas en la primaria. Entre más chiquito sea, o sea, entre más sean los primeros años de la primaria, te vas a dar cuenta que tus fortalezas siguen inclinándose a determinadas cosas, aunque saques 100 en todo lo demás por esta situación de reforzamiento, porque estás consciente de que te causa un poco más de trabajo y de esfuerzo sacar 100 en otras materias que no son las tuyas de oportunidad. Y si tienes chance de revisar, por ejemplo, tu historial académico, te vas a dar cuenta ahí clarísimamente que siempre tuviste más propensión a dificultades en un área y de oportunidades en otra. Y no estoy hablando de que hayas reprobado y de acordarte de cosas que inclusive a lo mejor tienen la misma calificación en las áreas diferentes. Sin embargo, acordarte que te costaba más trabajo sacar esa misma calificación en un área que la otra, como te costó en la secundaria y como te sigue costando en la prepa y como te va a seguir costando en la universidad y en el posgrado y en lo que sea, porque siempre va a haber materias que no son estrictamente tu área de oportunidad. Entonces tenemos que buscar, ¿sí? Tenemos que buscar con claridad y objetividad, como por ejemplo los resultados de las calificaciones, que es uno de los primeros más objetivos a los que ustedes tienen acceso. La siguiente cosa es hablar qué para mí sirve todo esto que estoy hablando y qué tiene que ver con la vocación. La vocación entonces va a ser, muchachos, la predisposición que yo tengo en un área de oportunidad más que la que tengo sobre la otra, indistintamente de que la haya contemplado en algún momento como una área que pudiera potenciar a lo largo de mi vida el que o las habilidades que por naturaleza se me dan. ¿Me expliqué? ¿Estamos claros hasta aquí o estamos claras hasta aquí? Entonces, si vamos a partir de eso, muchachos, vamos a empezar a encontrarle sentido a lo vocacional. Que voy a cerrar con esto porque veo mucha insistencia de sus compañeras a que explique lo de la actividad. Sí quisiera que fueran respetuosos
y respetuosas cuando yo estoy hablando de lo que estoy en clase. No voy a interrumpir mi clase para contestar ese tipo de preguntas que pueden quedar al final y que no se vaya perdiendo la idea porque estoy interrumpiendo con algo que no tiene que ver con la clase necesariamente, ¿sale? Ahorita lo voy a comentar nada más rápido. Entonces, para cerrar, muchachos, hablar de vocación, la palabra vocación viene del vocablo vocare, que significa llamado, y se tomó de los principios religiosos, sobre todo de la religión católica, para quienes son católicos de religión, y que ustedes recordarán que cuando van a misa, una de las cosas que siempre se pide en las misas es porque haya más vocaciones religiosas y sacerdotales, ¿sí? Los que van a la iglesia católica se acordarán que aparece mucho el que pidan porque haya más vocaciones sacerdotales y religiosas. De ahí se toma la palabra vocación para describir ese llamado, que según lo que dio origen al vocablo, es ese llamado de la vida para lo que viene es predeterminado. Y hablando de términos científicos, es una predeterminación biológica o bioquímica en donde hay más desarrollo a nivel neuronal de una parte que de la otra, y que sociológicamente o socialmente nosotros podemos coadyuvar para potenciar esa área y hacer de esto un proyecto de vida exitoso. Si yo me dedico a algo que por naturaleza se me facilita, la posibilidad de ser exitosa es mucho más alta, hablando estadísticamente, que si yo me dedico por gusto a algo en donde me va a costar mucho esfuerzo igualar a los que por naturaleza son más habilidosos que yo, y eso al final va a traer consecuencias que no son positivas, emocional, fatiga mental, hasta terminar abandonando una función para la que me castiga el dedicarme a eso porque me cuesta mucho más esfuerzo que el resto de los demás y que al final termina cansando. Entonces, en la vida el secreto, con esto cierro, no es para hablar vocacionalmente, dedicarme a lo que más me gusta, sino por lo que a naturaleza se me da. Porque así van a tener más posibilidades de éxito. Cómo se llame y en dónde está, cuál es ese traje a la medida que yo voy a tener profesionalmente hablando, aquí lo vamos a resolver vocacionalmente, ¿sí? ¿Quedó claro hasta aquí a dónde voy? Así es. Lo mismo, nada más con esto ya cierro el comentario. Piensen en esto que es importante, muchachos. No es lo mismo querer hacer las cosas que poder hacerlas en un mundo de competencia donde la profesión o a lo que yo me dedique es una constante competencia. Y que entre más habilidosos de manera natural sea y aparte potencie y esté consciente de esa potencialización que puedo hacer, el éxito está más cerca de mí como estilo de vida. Cualquiera de los conceptos que yo tenga de éxito, que aquí también los vamos a ver, ¿ok? Bien. Para aclararle a las compañeras o a los compañeros que están preguntando sobre la actividad. La actividad que está pidiendo que contesten por cuadro es una respuesta a la vez por cada pregunta, ¿sí? Les voy a enviar vía correo, le voy a mandar a Vivian algo que nos están haciendo llegar ya, nomás estoy esperando que me manden las de quinto, de cuáles son las actividades que son autoevaluables, cuáles son las que se contestan en plataforma y cuáles son las que se tienen que subir nada más así. Entonces, para que ustedes sepan, ¿sí? Entonces, cuando viene un cuadro, cuando viene ahí la instrucción de que elijas entre las opciones, siempre es una, ¿sí? ¿Ok?
Bien, pues no habiendo nada más que agregar, pues damos por concluida la clase, ¿ok? Que tengan un buen inicio de semana y espero que estas sesiones les hayan permitido empezar a pensar en otras cosas. Y si hay alguna dudita o algo así que en un momento dado pues surja respecto a esto, apúntenlo para que cuando nosotros estemos en clase lo puedan preguntar. Pues es muy interesante lo que van a ver en quinto semestre, muchachos, para su futuro, ¿ok? Por eso tenemos que tener ideas muy claras. Nos vemos la próxima. Tali, te mando una información sobre esto en el transcurso del día, ¿ok? Que tengan un bonito día, chicos. Que coman muy rico. Bye. Gracias, maestra. Nos vemos. Hasta luego.